Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a este estudio de las epístolas pastorales. Ya estamos en las últimas, en la recta final. Nos quedan un par de sesiones para ir terminando. Y pues hoy tenemos unos versículos pequeños. O sea, es una corta porción de la escritura, pero que tiene mucho contenido. Tenemos mucho que comentar acerca de esto. Pues como hemos visto en las reuniones anteriores, Pablo está preocupado principalmente por las falsas doctrinas, los falsos maestros que se pueden involucrar en la iglesia, que de hecho se empezaron a involucrar desde los inicios de la iglesia, más de 2000 años de estar batallando con eso, con falsos maestros, con falsas doctrinas, con malos tiempos, tiempos peligrosos que cada vez son más peligrosos. Y ya Pablo pues está preparando a su discípulo Timoteo y nos está preparando a nosotros para todo esto que ha de venir. Entonces, eh, Pablo está usando una comparación y está usando la palabra pero. Vamos a verlo los slides que tengo aquí de los pasajes de la Biblia. Él usa la palabra pero. Él dice, pues estos son engañadores, pero tú persiste en la verdad. Estos son amadores de sí mismo, pero tú pues tienes que amar al Señor. Estos se oponen al Evangelio, pero tú tienes que defenderlo. Estos buscan la autocomplacencia, evitan el sufrimiento, pero tú como buen soldado de Jesucristo, pues, sabes que tienes que estar expuesto a sufrir. Y el pero dicen los lingüistas que es el borrador universal. Cuando se usa pero, se borra todo lo anterior. Como cuando está un grupo de muchachos reunidos y pasa una señorita y dicen, qué bonita esa señorita, pero es muy creído. Entonces eso ya borró todo lo anterior, ya le quitó lo bonito a la señorita, ¿verdad? Ese es el pero, y eso es lo que Pedro está diciendo. Estos son lo peor que puede haber, pero tú eres diferente, tú eres hijo de Dios. Ese es el mensaje para nosotros. No importa cuánta maldad veamos en el mundo, no importa cuánta corrupción haya en nuestro país, no importa cuánta delincuencia, eh, nosotros somos hijos de Dios y tenemos que conservar una actitud diferente. Entonces, en esa línea viene el mensaje de Pablo, lo que hemos estado viendo. La semana pasada eh, vemos cómo le dice, persiste en lo que has aprendido, en lo que has aprendido de mí, en lo que pues, Jesucristo enseñó a los apóstoles, eh, que es la doctrina que yo estoy compartiendo y que tú tienes que compartir más adelante. Entonces vamos a empezar aquí con los pasajes que nos toca ver el día de hoy. Hoy le pusimos por título a esta enseñanza de qué trata la Biblia, porque vamos a hablar de eso. Yo ponía en el chat ahí, eh, si alguien nos pregunta de qué trata, si tenemos la respuesta en la punta de la lengua y sabemos que es la respuesta adecuada. Entonces aquí, revisando un poquito y recordando el final de la semana pasada, aquí les dice, ¿verdad? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dijimos que esto, pues en la época de Pablo era una realidad, los cristianos eran perseguidos. En nuestra época, o por lo menos en nuestros países, todavía no hay una persecución así declarada. Hay otros países en los que sí sabemos que nuestros misioneros están sufriendo persecución. Pero siempre el querer hacer las cosas bien, el querer servir al Señor tiene algún tipo de rechazo. De alguna manera somos rechazados. Yo recordaba hace poco que eh, hace varios años ya cuando eh, empezaba yo en un trabajo, hubo una reunión en la casa de alguien, una reunión de compañeros de trabajo, y pues yo llegué y pues estaba ahí la celebración y el anfitrión de la casa me empezó a ofrecer licor. Entonces, pues yo le dije que yo no bebía, pero él insistió. Se le olvidaba, pero al rato me volví a insistir, insistió 2 o 3 veces, y como le dije que no,
pues prácticamente me echó de la casa, me dijo que yo era un aguafiestas. Otro compañero salió a defenderme, pero yo opté por retirarme. Imagínense si hubiera empezado a compartir el evangelio, me saca patadas. Entonces, siempre hay cierto rechazo cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos servir al Señor y sobre todo cuando queremos compartir el evangelio. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo, e incluso le dice a estos malos hombres, a estos engañadores, no van a parar, cada vez van a ir de mal en peor engañando y siendo engañados. Le dice, pero ahí está, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Bueno, pues inicialmente, como vimos algunos pasajes atrás, de su abuelita, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Ellos le habían instruido en las escrituras. Era costumbre de los judíos que desde muy pequeños, desde aproximadamente 5 años, pues los empezaban a instruir en las escrituras. La instrucción inicialmente era en los hogares, estaba a cargo de la madre para las mujercitas y los niños pequeños, y conforme iban creciendo, pues ya el padre tomaba la instrucción de los jovencitos, de los niños mayores. Y para ellos era importante porque estaba en la ley que ellos tenían que trasladar las escrituras. El Deuteronomio dice claro, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y esto pues se lo vas a poner en los dinteles de tus puertas, lo vas a poner, lo vas a llevar en tu frente, en tus manos, la vas a enseñar a tus hijos cuando vas en los caminos, cuando estés en la casa. Ahí la instrucción es pues trasladar las escrituras a su descendencia. Pero tendríamos que aclarar a qué se refiere Pablo cuando está hablando de las escrituras. Bueno, en la época en que Pablo está escribiendo, pues para los judíos las escrituras básicamente eran la Torá, que la Torá eran los primeros 5, son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces las escrituras estaban formadas por la Torá, por los profetas, y por otra parte, que ellos llamaban las escrituras, que incluía una parte de los salmos. Eso para ellos era el Tanaj, le llamaban el Tanaj. Posteriormente eso se tradujo por una serie de eruditos, 70, un poco más de 70 eruditos, que se pusieron a recopilar los textos originales en arameo y en hebreo, y los tradujeron al griego, y esa fue la versión de la 70 o la Septuaginta, que esa era la que estaba, la que tenían a la mano en aquella época. Pero, pues, Pablo está hablando que Timoteo fue instruido en el Antiguo Testamento, por su abuelita, por su madre, que ellas, pues, obviamente no eran cristianas cuando Timoteo era pequeño, cuando lo instruyeron. Pero lo instruyeron en la ley judía, en las escrituras judías. Entonces pasamos al tema, perdón. ¿De qué tratan? ¿De qué tratan esas escrituras? ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué trata lo que hoy conocemos como la Biblia? Pero que en aquella época, como dijimos, básicamente era el Antiguo Testamento, aunque vamos a ver que Pablo pues también ya se refiere a una parte del Nuevo Testamento. El problema que tenían los falsos profetas era que no entendían, no habían entendido de qué trataba la Biblia. Y ese problema persiste hoy en día. Hay mucha gente que no sabe exactamente cuál es el mensaje de la Biblia y por eso la distorsiona. La Biblia, pues no es una serie de historias. Sabemos que la Biblia es pues, un libro admirable, ¿verdad? Porque fue escrito por alrededor de 20 autores durante
un lapso de 1600 años, fue escrito en 3 idiomas, griego, inicialmente hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento. El reparto de los personajes bíblicos es de alrededor de 2.930 personas, contiene 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 3 millones de letras. Perdón, 50 autores fueron los que escribieron la Biblia, que tenían pues, 20 oficios diferentes. Ahí habían reyes, había de todo. Entonces, este maravilloso libro, pues, algunos piensan que, bueno, es una serie de historias muy interesantes, con moralejas, con enseñanzas para nosotros, y pues que son historias aisladas. Incluso están de moda ahora las series, ¿verdad? Y pues, sabemos que está la serie de Moisés, la serie del rey David, la serie de Génesis, en donde pues se presentan las historias de estos personajes. Y qué bueno que pues hay personas que se están dedicando a hacer esto porque pues de alguna manera despiertan interés en la palabra de Dios. Sin embargo, pues no es malo que veamos estas series, pero debemos verlas a la luz de la Biblia, con la Biblia a la par, ir leyendo y ir comparando, porque pues hay mucha de la información que ponen ahí, de las escenas, que son creatividad de los productores de las series. No necesariamente están en la Biblia. Yo, pues, viendo un pedazo, porque no vi la serie completa, pero viendo un pedazo de esta serie del David, creo que se llama El Rey David, estaban relatando que David conocía a Betsabé desde su juventud, como que había sido su noviecita de joven, y que fue el amor de su vida. Entonces él se quedó enamorado y por alguna otra razón Betsabé se casó con Urías. Entonces cuando Urías estaba en batalla y David vio a Betsabé, como que se revivió aquel amor y entonces por eso fue el pecado de David. Eso no está en la Biblia. No sé si estaban tratando de justificar a David, porque David, pues obviamente es el personaje, el héroe de la serie, entonces es como que quieren darle una imagen un poquito menos cruel, pero eso no es bíblico. Entonces, no es que contradiga las escrituras, pero sencillamente no está en la Biblia, es una adición. Entonces, esto nos lleva a pensar a veces que pues, la historia de David, la historia de Abraham, la historia de Moisés, pues son historias separadas sin ninguna relación. Pero eso no es así. La narrativa de la Biblia es una sola. El mensaje de la Biblia es uno solo. Todos los libros, los 66 libros que contiene la Biblia, las Escrituras, pues relatan el mensaje del plan de Dios para la salvación, para nuestra salvación. Eso es lo que la Biblia trata. Es el plan de Dios. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Entonces las escrituras es la historia de la salvación, es el plan de salvación de Dios para nuestra vida. Y ese plan se concretó en la persona de Cristo Jesús. Entonces la salvación proviene por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de creer que Cristo Jesús vino al mundo, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que es nuestro puente, nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Pontífice significa constructor de puentes. Él es ese puente que nos conecta directamente con el Padre. De eso trata la Biblia. Y eso, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: conoce las Sagradas Escrituras. Y las conocía desde su niñez, porque como ya dijimos, su abuelita Loida, su madre Eunice, lo instruyeron en eso, pero también las conocía porque anduvo con Pablo. Pablo estuvo
discipulándolo un poco más de 15 años, y él pues vio a Pablo predicar, lo vio sufrir, sufrió penalidades con Pablo, lo estuvo acompañando todo ese tiempo, dio el rechazo por el que Pablo pasó, él también fue rechazado, y entonces todo eso fueron reforzando su fe. ¿Cómo reforzamos o cómo construimos nuestra fe, hermanos? Pues definitivamente la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? El oír la palabra del Señor. Entonces nuestra fe la construimos por medio de las Escrituras. La fe de Timoteo era sólida porque Pablo le dice al principio, me consta que tu fe es no fingida, porque vi cómo esa fe habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y como dijimos en esa oportunidad cuando vimos ese pasaje, habitar es residir, es estar permanentemente en alguien. Y esa fe, pues, crece. Escuchaba ahí un mensaje de alguien que explicaba, bueno, Jesús dijo, si ustedes tuvieran la fe de un grano de mostaza, podrían decirle a este monte que se quite aquí y se arroje en el mar. Entonces alguien puede pensar que pues es suficiente con tener una fe pequeñita, pero también Jesús aclaró que el grano de mostaza es el más pequeño que hay, pero cuando crece se vuelve un árbol grande en donde incluso anidan las aves. Entonces, lo que esto quiere decir es que nuestra fe tiene que crecer, tiene que el grano de la semilla de mostaza cae en la tierra, dice, y muere. Y cuando muere, entonces empieza a crecer, a producir y a dar frutos. Cuando morimos al mundo y vamos obedeciendo y siguiendo las escrituras, estudiando las escrituras, pues nuestra fe va creciendo como ese grano de mostaza que puede llegar a ser un árbol frondoso y que tenga mucho fruto. Entonces, por medio de la fe, de esa fe en Cristo Jesús, pues es que obtenemos la salvación. Y las Sagradas Escrituras constan de eso. Las Sagradas Escrituras contienen el plan de Dios para la salvación, que es en Cristo Jesús. Y Jesús lo aclaró. En Mateo 5:17, este pasaje de Mateo revela el Sermón del Monte, todo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y recordemos que Jesús decía, bueno, ustedes han leído o han oído, refiriéndose a la ley, al Antiguo Testamento, han oído que se dice, no matarás. Y el que mate, pues, es digno de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de juicio. Y cualquiera que insulte a su hermano y le diga fatu, pues puede ser juzgado para ir al fuego eterno. Después les dice, bueno, ustedes oyeron que se dijo no adulterarás, refiriéndose otra vez a los mandamientos. Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer con codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y así les fue diciendo, y ustedes han oído que se dijo, no jurarás, no dirás el nombre del Señor tu Dios en vano, pero yo les digo que no deben jurar ni por el templo, ni por Jerusalén, ni por nada, sino que su hablar sea sí, sí, y no, no. Entonces Jesús pensó, alguien puede creer que estoy cambiando la ley. Entonces, antes de eso, el 5:17 le dice, no piensen que he venido a anular la ley a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento del plan de Dios, del plan de salvación de Dios para la humanidad. En Juan 5:39 les dice a los fariseos, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas haya la vida eterna. Los judíos, los fariseos, los escribas pensaban que
pues a través de los mandamientos de Moisés, de cumplir con los mandamientos, pues ellos iban a encontrar la vida eterna. Pero les dice, ellas son las que dan testimonio en mi favor. Las escrituras hablan de mí. Todo lo que está en la ley y los profetas está hablando de mí. Y dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo soy el que les puedo dar vida, porque yo soy el cumplimiento del plan de Dios para la salvación. Y ustedes están escudriñando las escrituras, creyendo encontrar ahí la vida eterna. No les dice que no está, se les dice que esas escrituras son el cumplimiento, reflejan el plan de Dios que se está cumpliendo en su persona, en la persona de Cristo Jesús. Y esta historia que es tan bonita y con la cual pues, se podría sacar uno o varios mensajes de los discípulos a Emaús, que iban camino a Emaús, cuando después de que Jesús muere en la cruz, pues obviamente los discípulos se quedan tristes, se quedan decepcionados, derrotados, frustrados. El que creían que iba a ser el rey, el que iba a salvar a Israel, pues resulta que fue condenado y ajusticiado. Y entonces van tristes caminando hacia este lugar que se llama Emaús. Y Jesús se les aparece, pero él no permite que lo reconozcan. No sé por qué no lo reconocieron. Probablemente pues llevaba tapada la cabeza y algo en la boca ahí, como ahora que estuvimos con mascarilla para la pandemia, ¿verdad? Pues probablemente llevaba un manto. Simplemente él, con su poder, le cegó el entendimiento y no lo reconocieron. Y entonces él les pregunta, ¿y de qué están hablando? ¿De qué platican? Y ellos le dicen, ¿es que acaso tú eres el único que no ha oído las noticias? Tú no te diste cuenta de que pues, Jesús fue crucificado, este gran hombre que hacía tantos milagros. Y entonces, pues Jesús va platicando con ellos en el camino y pues en determinado momento le dice, qué torpes son ustedes. Qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces dice, comenzando por Moisés, y aquí está hablando del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Les dio una cátedra en el camino a Emaús de todo lo que el Antiguo Testamento, todo lo que el Tanaj, todo lo que la Torá, los profetas, los salmos hablaban con relación a él. Entonces, la Biblia pues tiene ese mensaje. La Biblia tiene ese es el mensaje, esa es la narrativa de la Biblia. Y pues los discípulos, como sabemos, con todo eso que les digo, pues tampoco lo reconocieron hasta que llegaron y se sentaron a la mesa, partieron el pan y cuando Jesús parte el pan, ellos como que se les abren los ojos, pero en eso Jesús se desaparece. Y ellos se dan cuenta que habían estado con Jesús y le dice uno a otro, era Jesús y no nos dimos cuenta. Y le dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos decía todo eso, cuando Él les estaba hablando de las Escrituras. Y eso es lo que las Escrituras, eso es lo que la Biblia, eso es lo que la palabra del Señor hace en nosotros, o debería hacer en nosotros, que nos arde el corazón, que realmente nos redarguya. Eso es lo que la palabra hace y lo que vamos a ver también aquí en lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero se van estos discípulos, se reúnen con los demás y después, en el mismo capítulo 24, se relata cómo más adelante ya Jesús se reúne con todos los demás. Ahí están todos los discípulos juntos y Jesús llega con ellos. Ahí es donde les enseña las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, ¿verdad? Y se revela a ellos. Y les dice, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, otra vez,
en el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Aquí está, esto del Tanaj. Entonces, Jesús es claro en decirles que todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura, habla de Él, habla de plan de Dios, el plan de Dios de salvación, el plan de salvación de Dios para la humanidad que se concretó en la persona de Jesucristo. Esa es la escritura, de eso trata la Biblia. Los falsos profetas no habían entendido, y entonces por eso lo tomaban como un libro místico, que pues todavía les pasa a algunos, ¿verdad? Para algunos la Biblia es un libro de normas, para de normas morales, para ser mejores personas. Pero eso no es la Biblia. Por supuesto, si obedecemos las escrituras, pues va a haber una transformación. El efecto que hace la escritura en nosotros es de transformación, de hacernos mejores. Pero no es un libro de reglas, de normas, de moralejas que tenemos que cumplir, o tampoco es un libro místico. A veces pues lo tratamos con misticismo. Eh, mi esposa acaba de encontrar una Biblia. Miren esta Biblia, qué bonita, es chiquitita, se las logran ver ahí. Pero es completa, no es un Nuevo Testamento, es toda la Biblia. No sé desde cuándo lo tengo, pero yo sí recuerdo que en mis inicios como cristiano, en mi madurez, al empezar en el Evangelio, yo la tenía en la guantera de mi carro, pero la tenía como un amuleto. Decía, yo la voy a meter ahí en la guantera de mi carro para que no me pase nada. No es un amuleto. Eh, no es que sea malo que la llevemos en el carro, pero si la llevamos para leerla, ¿verdad? O para pues, poder compartir el Evangelio. Pero no es un amuleto. Yo conozco, he estado en casas de personas que, pues, en la entrada de la casa tienen un como podium, ¿verdad? Donde está la Biblia abierta. Normalmente la tienen abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, y entonces la tienen ahí, pues, para que no entren los malos espíritus, ¿verdad? Como protección para que no pase nada. Entonces, tampoco estoy en contra de que tengan una Biblia, qué bueno que la tengan ahí en la sala, pero que sea para que las visitas a los que no conocen al Señor, pues, puedan recibir la palabra del Señor, pero no es un amuleto, no es algo como una pata de conejo, ¿verdad? Que nos va a dar protección o algo así. La Biblia realmente es la palabra del Señor, y habla, pues como ya dijimos, de la salvación que es en Cristo Jesús. Ah, ahora la pregunta, ¿la Biblia será 100% divina o tiene algo de humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, alguien que quiera comentar esto. ¿100% divina o 100% humana o tiene algo de humana? ¿Qué creen? Hay muchos que dicen que la Biblia no es de inspiración divina, que fue hecha por hombres, ¿verdad? Que ahí se la Yo, idearon. Sí, hermana Carmen. bueno, Walter, yo pienso que sí es de inspiración divina de Dios para los que escribieron la Biblia, pero también tiene una parte humana porque cuando David escribió algunos de los salmos en situaciones difíciles, ¿verdad? Que él vivía ante su pecado, pues eso fueron salmos eh, que no fueron, yo pienso que no fueron inspirados por Dios, sino que salieron del corazón de él, ¿verdad? Y entonces eh, pienso que también tiene una parte humana en ese sentido. Ok, pero sin embargo, Pablo, aquí en los versículos que siguen, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y cuando Pablo habla de toda la escritura, pues aquí está hablando de el Tanaj, lo que dijimos,
del Antiguo Testamento, pero también ya a estas alturas se estaba considerando los escritos de los apóstoles como parte de la escritura. Por ejemplo, en Pedro, o Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, esto está en 1 Timoteo, capítulo 5, dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, aquí dice la escritura, y está mencionando una cita de Deuteronomio, que es esto, no pondrás bozal al buey que trilla, y una cita de Lucas, que en Lucas es donde se lee digno es el obrero de su salario. En Lucas y en Mateo se menciona esto. Entonces está poniendo ya el libro de Lucas y el de Mateo, lo está poniendo como la escritura, como parte de la escritura que es inspirada por Dios. Él mismo equipara sus enseñanzas con los escritos de Moisés. También Judas cita a Pedro como fuente autorizada de la palabra de Dios. Judas habla de que pues, los apóstoles hablaron inspirados por Dios y que eso pues era parte de las Sagradas Escrituras. Entonces, la iglesia, los primeros cristianos, pues ya reconocían las cartas, incluso de Pablo, o los escritos, los evangelios, como inspirados por Dios. Oficialmente, los 66 libros de la Biblia, pues, se declararon inspirados por Dios entre el año 393 y 397 en dos concilios que se dieron en esa época. Pero eso fue porque hasta esa fecha, pues ya todas las iglesias tenían todos los documentos o todos los escritos o todas las cartas. Pero desde el primer siglo, los cristianos ya reconocían la mayoría de los libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Ahora, cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, aquí usa una palabra compuesta, que está compuesta por teos, que significa Dios, y neuma, que es espíritu. Bueno, la palabra hebrea original es ruach, o ruach, no sé cómo se pronuncia porque no hablo hebreo, pero esa palabra ruach fue traducida como neuma. Y puede significar aire, puede significar aliento, puede significar espíritu, puede significar vida. Por ejemplo, en la creación, en el Génesis, nosotros leemos que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y la palabra que se usa ahí es esa, rúa, que fue traducida posteriormente al griego como neuma. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la palabra de Dios o las escrituras son el aliento divino, son el espíritu divino, el espíritu de Dios guiando a los hombres a escribir el mensaje que él tiene para nosotros. Y lo que decía la hermana Carol es cierto, tiene un elemento humano. De hecho, es 100% divina y es 100% humana, porque Dios utilizó instrumentos humanos, utilizó la cultura, el carácter, el trasfondo, la educación de los escritores para plasmar ese mensaje. Es inspiración divina, pero con el carácter o el tinte o la pluma de los escritores. Entonces hay un elemento humano, 100% humano. Y eso se confirma en la misma persona de Jesucristo. A ver, Jesucristo, Juan dice, lo define como el logos. Y logos literalmente significa palabra. Cuando Juan dice, en el principio era el logos era, estaba con Dios y el logos era Dios, dice, en el principio era la palabra, existía la palabra de Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hasta ahí, pues, suena bastante lógico. Pero después dice, y ese logos
se hizo hombre o se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? ¿O qué era Jesucristo? ¿Cuál era la naturaleza de Jesucristo? Jesucristo fue 100% divino y 100% humano. Entonces la palabra de Dios tiene elemento divino, es inspirada por Dios, es producto del aliento de Dios, es exhalada por Dios, es guiada por el Espíritu de Dios, pero a través de instrumentos humanos. Si la Biblia hubiera sido escrita por ángeles y en lenguaje angélico o angelical, pues seguramente no le entenderíamos, pero utilizó instrumentos humanos y pues la culminación de eso fue que se encarnó esa palabra, ese mensaje de Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y vino a morar, a habitar entre nosotros. Literalmente significa vino a poner su tienda de campaña en este mundo, su carpa, ¿verdad? Y vino a habitar en este mundo, vino a estar entre nosotros. Entonces, eh, la escritura toda es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y como dijimos, pues es 100% divina y 100% humana. ¿Qué mensaje nos da eso a nosotros? Que nosotros también somos instrumentos humanos en las manos de Dios para transmitir la palabra del Señor, para compartir las escrituras. El Señor nos usa, nos da los elementos, nos da las herramientas, nos da la capacidad para poder pues, transmitir las escrituras. Y es la comisión que Él nos dejó, nos encomendó, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, siguiendo con lo que dice aquí, toda la escritura es creada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Timoteo, dijimos, fue enseñado por su abuelita y por su madre. Ellos la enseñaron, la instruyeron. Posteriormente fue enseñado también por Pablo. Pero ni la abuelita de Timoteo, ni la madre de Timoteo, ni Pablo tenían autoridad aparte de las escrituras o fuera de las escrituras. La autoridad de las escrituras es de Dios. Por eso es que una de las solas de Lutero fue la sola escritura. Y los cristianos evangélicos, pues, seguimos eso, que la autoridad, la única fuente de autoridad para nosotros es la Biblia, son las escrituras, únicamente. La tradición no puede estar por encima de las escrituras, ni siquiera a la par de las escrituras. La tradición es importante, claro que sí, cuando está sujeta a las escrituras y cuando sirve para divulgar las escrituras. Entonces nos sirve la tradición, pero nadie tiene autoridad superior a las escrituras. Entonces, la abuelita de Pablo, la mamá, de Timoteo, la abuelita, la mamá de Timoteo y Pablo tenían autoridad dada por las escrituras, en la medida que trasladaban las escrituras fielmente, como Pablo le dice a Timoteo, trasládala fielmente, rectamente, no te desvíes de lo que la palabra dice, la palabra del Señor dice. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pues lo que dice ahí, lo que tiene que decir, no se puede desviar ni a la derecha ni a la izquierda, por eso Jesús dijo, ni una tilde ni una jota tienen que pasar, pero la autoridad de las escrituras la da el Señor. Y entonces nosotros tenemos la responsabilidad de trasladar las escrituras, de compartir el Evangelio, pero con la autoridad que el Señor da y siendo fieles a lo que dice. Y aquí, pues, en segunda Pedro, o sea, Pedro en su segunda epístola dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Todos los profetas, los escritores, todos los escritores del Antiguo Testamento, porque fueron, o de la Escritura, porque sabemos que los escritores hubo reyes, profetas, pescadores, cobradores de impuestos,
etcétera, etcétera. Todos ellos, la autoridad no era propia. No era que ellos, pues bueno, se me ocurre que vamos a poner tal y tal cosa. No. La autoridad fue dada por el Espíritu Santo, fue dada por Dios. Es la única autoridad que reconocemos y pues en la que tenemos que permanecer para poder hacer la labor que el Señor nos ha encomendado adecuadamente. Entonces, volviendo al pasaje anterior, ¿cuál es la utilidad? Ya hablamos, ¿cuál es el mensaje de la palabra del Señor? ¿De qué trata la Biblia? Ya hablamos cuál es su naturaleza. Su naturaleza es 100% divina, inspirada por Dios, y 100% humana. Y ahora, pues, vamos a hablar del propósito de la Escritura. Entonces, ¿para qué sirve la Escritura? Bueno, para enseñar, como ya dijimos, para reprender, eh, para redarguir, dicen algunas versiones. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues es cuando nos dicen lo que sabemos que dice la Biblia, pero que no lo estamos cumpliendo. Entonces nos redarguye. La palabra dice eso, pero yo no estoy viviendo de acuerdo a eso. Redarguir. Nos ayuda, es indispensable para enseñar, o sea, los maestros no podrían existir sin el conocimiento de la Biblia, pues, o sea, necesitan ese conocimiento para enseñar. El Señor capacita, pero también, como le dijo a Timoteo anteriormente, esfuérzate en la gracia, o sea, el Señor te va a dar la capacidad, la gracia del Señor te va a dar esa capacidad, pero tú te tienes que esforzar. Entonces, un maestro se tiene que preparar, se tiene que esforzar para enseñar la palabra del Señor. Eh, pero sin las escrituras, sin la Biblia, pues, ¿qué enseñamos? No podríamos enseñar. Entonces, obviamente, no es útil, es indispensable para enseñar. Y para reprender. O sea, por medio de las escrituras, pues podemos decirle a alguien, exhortar a alguien que no está caminando de acuerdo a la palabra del Señor y exhortarle y decirle, vas mal, estás en contra de lo que el Señor quiere de nosotros. Pero no solo para reprender, porque hay quienes que también usan la Biblia como garrote, ¿verdad? Solo para pegar, para dar leño, para criticar a los demás o para decir que están haciendo las cosas mal, sino que el objetivo de reprender es corregir. La idea es restaurar a las personas. Por eso cuando hablamos de las iglesias que ponen disciplina a algunos de sus miembros por alguna falta que han cometido, pues la disciplina funciona siempre y cuando tenga un proceso de restauración. Porque si solo es la disciplina, solo es apartarlo, bueno, 6 meses que no participe en nada, pero no hay un proceso de restauración, entonces no se está haciendo lo que aquí dice, corregir, no hay corrección. Como las cárceles, ¿verdad? Donde van los presos a pagar por sus delitos, pero si no hay un programa de reinserción o de restauración, salen peor, porque de ahí solo se van a capacitar a hacer ejercicio y a perfeccionar sus fechorías. Tiene que haber un proceso de restauración, de corrección. Y así es la escritura. Nos sirve para hacernos ver lo que está mal, nos sirve para mostrarnos que no vamos por el camino correcto, pero no solo como un conocimiento intelectual, porque podemos saber mucho de la Biblia, podemos estudiar teología, podemos pasar todo el día leyendo la Biblia, pero si no hay un proceso de cambio, de transformación en nosotros, pues no sirve de nada. Nos sirve para reprender, para corregir, o sea, para transformar y para instruir en la justicia, para que aprendamos a ser justos. Y el ser justos tiene pues el efecto de relacionarnos con los demás en amor, como el Señor se relaciona con nosotros. La justicia de Dios está íntimamente ligada con el amor, con su amor, porque es parte de sus atributos, de su naturaleza. Y tan es parte de su naturaleza que Él dejó caer todo el peso de la ley, toda la justicia la dejó caer sobre su Hijo Jesucristo.
la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso Cristo dio su vida, murió por el pecado de todos nosotros. Él no había pecado, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero él cargó con nuestros pecados. Y Dios derramó toda la justicia divina, toda la ira de Dios contra el pecado, la derramó en su Hijo Jesucristo. O sea, él mismo se entregó por nuestros pecados. Eso demuestra la amorosa justicia de Dios. Dios odia el pecado y en su justicia Él tiene que desechar el pecado, condenar el pecado, pero lo condenó y ajustició a Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos seguir la justicia de Dios, pues tiene que ser una justicia en amor. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Aún dice la Biblia que a los que nos persiguen. Entonces, para eso sirve la palabra del Señor, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quiénes son los siervos de Dios? Nosotros. Para que nosotros estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Solo a través del conocimiento de las Escrituras, solo a través de obedecer la palabra del Señor, solo a través de entender el mensaje de las Escrituras, solo a través de entender el plan de Dios, ese plan amoroso de Dios para la salvación de nosotros, pues vamos a estar capacitados para toda buena obra. Hay quienes, contrarios al Evangelio, contrarios a la Biblia, pues hablan de un Dios justiciero, que en el Antiguo Testamento es un Dios cruel, que aniquila y una serie de cosas. Pero vemos a ese Dios misericordioso que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser justificados de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestra vida desordenada. Y eso solo se logró por medio de Jesucristo. Y esa salvación que el Señor nos ha regalado, que Dios diseñó desde el principio de la creación para nosotros, pues ese plan de salvación solo lo podemos obtener creyendo en Cristo hizo por nosotros, en ese mensaje del Señor para Cristo Jesús. Muy bien. Nuri Martínez dice 100% divina con la expresión humana. Así es. Obviamente, pues tiene el elemento humano como ya mencionamos. Entonces vamos a seguir la próxima semana, como les anuncié, 3 versículos, un pasaje corto, pero no podemos dejar de comentar y pues, alimentarnos con todo lo que esto tiene para nosotros. Hay tiempito todavía para comentarios, si alguien quiere comentar algo o preguntar, alguna duda, algún aporte, algo que no ha quedado como muy claro. Muy tímidos ustedes. Hermano Walter, ¿y los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Los apócrifos. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, los apócrifos, los que no aparecen, porque usted decía que los libros, los 66 libros que ahorita están incluidos en el canon bíblico, ¿verdad? Pero hay unos que no aparecen. Sí. Y que, esos que, ¿cómo los podemos tomar? O sea, solo como qué. Esos son historias. Esos sí los debemos tomar como libros históricos. Por ejemplo, Macabeos. ¿Por qué es útil leer Macabeos? Porque vamos a entender la historia de los judíos, de las guerras y todo lo que se dio. Y pues nos enseñan un poco de la cultura judía que es útil para poder entender los otros libros de la Biblia. Por alguna razón, el Señor guió también a los cristianos a establecer cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Por ejemplo, Pablo escribió a los Corintios por lo menos 3 cartas, pero solo tenemos 1 y 2 Corintios. Y en medio de esas 2 había una, que
tendría que ser la segunda Corintios, pero eso se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque seguramente eso no estaba inspirado por Dios, eso fue el producto del hígado de Pablo, porque Pablo estaba muy enojado con los corintios y pues solo les digo hasta de qué se iban a morir. Entonces, esa carta no está. No es que se haya desechado, es que simplemente se perdió. Pero sabemos pues que pudo haber, o la intervención divina hizo que se perdiera porque no era, eso no es de Dios, dice, eso no lo inspiró el Señor, ¿verdad? Sino que eso de ahí, Pablo molesto, enojado, pues a saber ni qué dijo, porque él posteriormente dice, pues perdón por lo que les escribí, ¿verdad? Pero preferí escribirles porque si voy, no sé qué hubiera hecho con ustedes. Entonces, los 66 libros que tenemos ahorita, pues como dije anteriormente, fue hasta el año 393 y 397, en dos concilios que se dieron, pues ya se estipuló por la iglesia cuáles eran los libros inspirados. Y mucha de la base que se tomó para ver cuáles eran inspirados fue lo que los judíos tomaban como las escrituras, como libros inspirados. Entonces los que consideraron que no, que eran pura historia, pues se consideran como libros apócrifos. Muy bien, gracias, hermano Walter. La pregunta. Hermano Walter, ¿y por qué fue que Dios permitió que los palestinos escribieran esos libros y no había nada que ver los palestinos con Dios, ¿verdad? Algo así entiendo. Es que, pues, mucha gente escribe, ¿verdad? Entonces, escritos, pues, está Josefo, por ejemplo, un historiador judío que escribió mucho, escribió las antigüedades de los judíos. Y ese libro no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro muy útil porque nos enseña la cultura judía y nos ayuda a entender muchas de las cosas que la Biblia dice en cuanto a cómo funcionaban los hebreos. Entonces, pues tampoco todo lo que escribieron los judíos o todos los judíos podía considerarse, imagínense de qué tamaño serían las escrituras. Y como ya dije, pues obviamente no todo fue inspirado por Dios, pero los judíos mismos ya ellos tenían clasificados lo que eran las escrituras, lo que era inspirado por Dios, que como ya dije, eran los 5 libros de Moisés, los escritos de los profetas, los salmos. Entonces, pues eso fue lo que se tomó como base para la inspiración de las escrituras. Y en el Nuevo Testamento, pues los evangelios relatan la vida, obra, sacrificio y resurrección de Cristo, que fue la palabra de Dios, que era la palabra de Dios. Entonces, obviamente, pues eso también es palabra de Dios, porque el mismo Cristo era la palabra de Dios hecha carne. Entonces, por eso el Nuevo Testamento, obviamente, también se considera inspirado por Dios y parte de la escritura. ¿Alguna otra pregunta? No sé si la contesté, quedó claro, o nada más Sí, amplié la duda. sí, hermano. Sí. Gracias. Muy bien. ¿No tenemos más? Muchas gracias. Como siempre, muy buen estudio. Gracias.